Hermosas, hermosas interpretaciones, todas, en especial de este niño, ese niño muy, muy lindo, Víctor. Hay que cuidarlo. Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos. Como siempre, el saludo cordial desde la mitad del mundo para cada uno de ustedes. Este es un momento muy extraordinario, día en que nuestro Padre Celestial, Yahweh, nos da para deleitarnos en familia, para honrarlo y bendecir su nombre. No puede faltar el respeto a nuestros apreciados maestros, pastores, colaboradores y a cada uno que hace posible este servicio. Solicitándole a nuestro Padre Celestial, al Todopoderoso y Soberano Yahweh de los ejércitos, para que sea Él el guía para el razonamiento de su palabra, en el nombre de su Hijo amado Yahushua el Mashiach, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. La charla, el recuerdo de las Escrituras, se le ha puesto de título Reunidos para la batalla invisible. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la primera carta de Shaul, conocido como Pablo, al joven Timoteo, en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, donde nos dice, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti, para que ejerzas por ellas la buena milicia. Aquí nuestro querido hermano Pablo establece una técnica de batalla, un enfrentamiento que todos los creyentes deberíamos observar y, por supuesto, seguir. Consideremos lo que nos dice la psicología, que estas batallas, estos desafíos, tienen efectos destructivos en la salud mental de las personas, provocando así trastorno como el muy conocido trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Y que muchos en la actualidad experimentan este estrés permanente, llevándolos a desórdenes mentales como emocionales. Pero bueno, vamos a escuchemos qué nos dice la lectura. Entonces vamos a retroceder un momento en el tiempo hasta la bulliciosa ciudad antigua de Éfeso. La lectura nos dice que era un centro de comercio muy fluctuante, de religión y cultura, entre sus numerosos templos y santuarios paganos, en el cual se alzaba el templo de Artemisa, una de las conocidas como las 7 maravillas del mundo antiguo. En este campo de batalla espiritual, invisible, el enviado, Pablo, envía a un joven predicador llamado Timoteo.
haciendo aquí una rápida deducción, que este no fue un ministerio cómodo, fácil, no, nunca lo fue, ni fácil ni cómodo. Éfeso era un territorio de primera línea, un lugar donde la congregación se encontraba sitiada internamente y externamente. Conocemos falsos maestros, deseosos de poder, que se habían infiltrado en la congregación. Ojo esa palabra, infiltrado en la congregación, sembrando la separación de algunos miembros que estaban dejándose llevar por relatos y extrañas doctrinas. Pero este joven Timoteo tenía la encomienda del hermano Pablo. ¿Qué? ¿Cuál era esa encomienda? Que pelee la buena milicia. Hermanos, muchos saben que este es un lenguaje de guerra, palabras de un comandante a un soldado. Ahora pensemos en la actualidad, en el mundo en el que vivimos ahora, en este momento. En muchos sentidos es un Éfeso moderno. Los nombres simplemente han cambiado, pero las batallas son las mismas. Los templos de Artemisa y santuarios siguen existiendo, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo digital y en mayor escala, donde aparecen en esas gigantes pantallas que llevamos, ofreciendo ídolos modernos que exigen nuestro tiempo y gran atención. Los embaucadores publican videos y mensajes que atacan el camino de vida. Las tentaciones que son cámaras que nos vigilan en todo momento, en cualquier escenario que estemos, donde nos encontremos, siempre está la vigilancia, las tentaciones, significando esto, nos guste o no, en la actualidad estamos en las trincheras, igual que el joven Timoteo en su momento. El hermano Pablo, un varón de un largo recorrido donde tuvo que vivir y resistir azotes, naufragios, prisiones, calumnias y traición. ¿Todo esto por qué? Todo por la verdad, como lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. A partir de esa experiencia, le comunicó a este joven predicador Timoteo un método de batalla y que también nos llega a nosotros. Aquí viene. Este es un llamado a la guerra invisible, que muchos han sido reclutados para el conflicto más cruel de la historia, sencillamente porque la vida
eterna está en juego, no solo para los llamados, sino para quienes se encuentran alrededor de cada uno de nosotros, en su entorno, por lo que siempre tenemos que tener presente. Nunca, jamás olvidemos que los enemigos son astutos. El acusador, Satanás, la sociedad y nosotros mismos, cualquiera de los tres conduce al pecado. Sus ataques son brutales porque su objetivo es quebrarnos, quebrarnos. Este enemigo, Satanás, el adversario, quiere especialmente destrozarnos, zarandearnos como a trigo, como dice Lucas en el capítulo 22, versículo 31, porque no puede permitirse este individuo ser reemplazado como el Dios de este mundo. ¿No lo dice 2 Corintios 4:4? Amados hermanos, estos son recuerdos que tenemos que tener presente, así de simple. La imparcialidad no es una opción, no hay un punto medio seguro. Debemos poner el pecho a esta batalla, a esta guerra invisible, para luchar como a perseverar hasta que esta guerra invisible se gane a cualquier costo. Ojo, a cualquier costo. Tenemos que tener presente que nuestro Creador, el Todopoderoso, Yahweh, no nos ha dejado desprovistos. Nos ha dado todo, todo lo que necesitamos para triunfar en esta batalla. Entonces, la batalla de este joven Timoteo es nuestra batalla. Sus órdenes de marcha quedaron registradas para que podamos librar la misma batalla y salir avante. El mandato del hermano Pablo aún redobla con gran fuerza en la actualidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Está escrito en 1 Timoteo 6:12. Tú, compañero de camino, que has respondido al llamado, ahora debes poner el pecho a los dardos llenos de maldad, enfrentando así al enemigo, luchando con férrea decisión. Comencemos protegiéndonos de esas falsas enseñanzas. La primera orientación del hermano Pablo al joven Timoteo fue muy clara. Recomienda a algunos que no enseñen otra doctrina. Sencillo. En una ciudad conquistada por los deslices más bajos, era necesario proteger y escoltar activamente ¿a qué? A la verdad. Lo mismos, sabemos, es algo normal que esto ocurre hoy en día, en la actualidad.
La falsa doctrina no siempre es obvia. A menudo puede infiltrarse ingeniosamente a través del entretenimiento, los libros, los famosos influencers de las redes sociales, la psicología popular o las opiniones de personas bien intencionadas. Todas estas son fuentes potenciales de lo que el hermano Pablo describió como fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan del poderoso Yahweh, que es por la fe. Todo eso está escrito. Entonces, en este contexto, una fábula se refiere a un relato o ficción, ideas que pueden parecer espirituales o profundas, pero que en últimas instancias simplemente, simplemente no son bíblicas. Algunas fábulas se presentan en forma de teorías conspirativas o ideologías basadas en la emoción propias del cristianismo convencional. Otras provienen de comentaristas o estos podcasters marginales de Internet. Pero esto no significa que toda la información que podamos nosotros escuchar sea falsa o inútil, etcétera, etcétera. De ninguna manera. Porque tenemos que recordar que el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que comieron Adán y Eva en Génesis 2:9, representaba una mezcla de verdad y error. Algunas fuentes mundanas brindan conocimiento útil, pero distinguir lo sano de lo contaminado requiere que discernimiento, ese discernimiento espiritual. Si algo no se alinea con la palabra de nuestro Creador o si te inquieta la conciencia, dispongámonos a qué, a detenernos, a orar y a compararlo con las escrituras sagradas. También tenemos que buscar el consejo de los hermanos más versados en estos asuntos cuando sea necesario. Hagámoslo, no tengamos recelo, hagámoslos. Evitar el error es solo una parte de la ecuación. También debemos fortalecer nuestro conocimiento de la verdad. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con la ayuda de un esfuerzo disciplinado, obediencia, como un soldado que aprende a descubrir amenazas y terrenos que están minados. Debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales por medio del estudio de la Sagrada Escritura, el buen juicio, las enseñanzas, la literatura y el consejo. No todo lo que nos ayuda a mantenernos estables e impedir para desviarnos de la verdad. El hermano Pablo aquí exhorta a Timoteo a que a militar la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia.
la cual, desechando algunos en cuanto a la fe, naufragaron. Una sola idea rodando, una sola idea, ojo, una sola idea rodando como una bola de nieve, cuesta abajo. Esto va a crecer y nos va a llevar ¿a qué? Al desastre y al desastre espiritual. La sana doctrina es lo que marca el final. Por lo tanto, comprométete a protegerla celosamente. Otras instrucciones importantes en el plan de batalla invisible, tenemos que tener en cuenta que es la oración estratégica. Timoteo capítulo 2 nos dice, todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, nos está diciendo que tenemos que orar por ellos. Porque ¿cuál es el objetivo? Que el pueblo del Creador vivamos quietos o quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que analizar, tenemos que ver tipos de oración que son necesarias para alcanzar esa victoria, porque tenemos que tener en mente y recordar siempre que esas son nuestras armas más poderosas, las cuales estas no deben ser casuales ni rutinarias, sino súplicas, tácticas destinadas ¿a qué? A desbrozar, a limpiar el camino para que la obra de nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros avance. Debemos entonces rogar con firmeza y claridad y gran precisión. Gran precisión. Tiene que ser como un mortero que coge y pega en el blanco. Las oraciones generales no nos van a sostener en esta guerra invisible. La oración es la línea de comunicación directa con el comandante en jefe del universo, Yahweh de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. En el desconcierto de la guerra invisible, hablar con Él aporta claridad y dirección, nos recuerda nuestro propósito, que es vencer el pecado, fortalecernos espiritualmente y mantenernos fuertes en el camino hacia dónde, hacia el reino del Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Busquemos a nuestro comandante en jefe y creador del universo, Yahweh, para que nos libre de todos nuestros temores que acecha en el campo de batalla. Y esto es diario. ¿Por qué? Porque Él está atento a responder y nos libra de todos nuestros temores. Está escrito en el Salmo 34, versículo 4. El miedo es una de las armas efectivas, más efectivas del enemigo, porque ésta congela nuestra fe y frena el crecimiento espiritual. Ojo, que la oración no se limita a arrodillarse en una habitación tranquila. Eso debería describir nuestra oración principal del día, pero no termina ahí. Si solo hablamos con nuestro Padre Celestial, Yahweh, durante ese tiempo
estamos preparándonos mal para enfrentar los ataques sorpresas. Hermanos, siempre recuerda que el enemigo es especialista para las emboscadas, para estas sorpresas. No lo olvides. Convirtámonos como un soldado que escucha atentamente las instrucciones por radio del centro de mando, estando mentalmente conectados con nuestro Creador, Padre Celestial, Yahweh, todo el tiempo. Hermanos, discúlpenme, si así le hablemos en chino, en ruso, no sé en qué idioma, Él siempre va a estar escuchando y junto a cada uno de nosotros. ¿Existe alguna duda de eso? No lo sé. La oración estratégica nos mantiene espiritualmente siempre listos, despiertos, ayudándonos a mantener la serenidad antes de hablar y reaccionar, especialmente en momentos que ponen a prueba nuestra prudencia. Asegúrate de de estar atento para escuchar la contestación del poderoso Yahweh. Él habla a través, dice, de un sonido apacible y delicado. Esto puede producirse de lo que escuchamos en una enseñanza, en el versículo que lees, durante la enseñanza, etcétera, etcétera. Por eso que existen muchas prácticas de fortalecer nuestra vida. Así como aquel soldado o aquellos soldados revisan los informes antes de enfrentar al enemigo. ¿Sabe qué? Nosotros también podemos repasar lo que aprendemos cada Shabbat, cada sábado, y hablar con nuestro poderoso, el Creador del universo, pidiendo perspicacia, sabiduría y fortaleza para poder aplicarlo. Pidamos también conocimiento sobre nuestras debilidades para ver dónde aún nos falta fortalecernos y que nos podamos proteger. En las trincheras, la comunicación salva vidas. Los soldados que pierden el contacto con el cuartel general quedan aislados, son vulnerables y finalmente superados. La oración estratégica nos mantiene conectados, protegidos y alertas. No camines un solo día sin ella. Ningún ejército triunfa sin un liderazgo fuerte. Y el ejército donde pertenecemos ahora, el ejército del Creador Yahweh, no es la excepción. El hermano Pablo enseña a este joven Timoteo a nombrar líderes con cuidado. Estos hombres y sus esposas deben cumplir ciertas
pautas muy elevadas. ¿Qué nos dice Timoteo, 1 Timoteo, el capítulo 3, versículo del 1 al 13? ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Dice, esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor, una ocupación, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la asamblea de Yahweh? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, ojo, de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Asimismo, los asistentes deben ser respetables de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amante de ganancias deshonestas, que mantenga el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como asistentes si se ve que son irreprensibles. Las mujeres asistentes asimismo deben ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los asistentes sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, sus hijos, porque los que sirven bien como asistentes ganan para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en el Mashiach Yahoshua. Pero hermano, estas cualidades no son solamente exclusivas de los ordenados, sin importar el rol que podamos tener o que tengan como padre, como madre, como esposo, como esposa, como soltero, como un adolescente o un futuro miembro. Ojo, que nuestra conducta es la que predica nuestras decisiones, el tono, la modestia y hábitos en casa, en público. Tenemos que tener mucho cuidado en la actualidad, en esto famoso que es en línea, que llaman, que oigo que dicen que llaman en línea, el Internet, es la más peligrosa, súper peligrosa, o sencillamente refuerzan la verdad de nuestro Padre Celestial o simplemente la minan, ponen explosivos. Ojo, ¿eres tú
un guía espiritual en tu círculo íntimo. Quienes no pertenecen a la asamblea quizás nunca lean las escrituras, pero ojo, pero que sí vas a estar tú en la mira de ese francotirador. No lo dudes. Recuerda que el enemigo es enemigo por donde tú lo veas. Sencillo. Ni para qué darle más vuelta. Así de sencillo. El enviado y el hermano Pablo tuvo que establecer un alto estándar del liderazgo porque la asamblea de Éfeso estaba bajo asedio. Los oficiales espirituales eran esenciales para mantener la comunidad firme en esa época. Y no solamente en esa época, hasta ahora se oyen muchas cosas. Hoy en día también los ministros fieles aún cuidan del rebaño, pero existe una variedad que deben mostrar liderazgo en sus propias vidas, en nuestras propias vidas. Puedes protegerte a ti mismo, a tu familia, a la congregación, a tu congregación local de las libertades sutiles. Podrías demostrar una sólida ética laboral en tu trabajo, negarte a reírte de chistes inapropiados o con gracia transformar conversaciones que se han desviado hacia algo edificante. Ser un líder eficaz requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Observe qué se espera que los líderes que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la comunidad de Yahweh? Dice la Escritura. Y es algo que se ve a diario. Muchos habrán tenido la oportunidad de ir a alguna casa y ver cómo se se comunican ahora los padres con los hijos. El comportamiento que tienen es algo, no sé. Y también nos sigue diciendo y que trabajemos arduamente y luchemos, pues esperamos que el poderoso Yahweh viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Estas normas se aplican a cualquiera que se esfuerce por predicar con el ejemplo. Difícil, difícil, pero ¿sabe qué? Nada es imposible si tú, si nosotros nos ponemos a la pelea, a hacerlo. Nada es imposible. Recordemos que el joven Timoteo, yo me supongo que no, era muy inteligente, capaz, pero joven, sin experiencia, tal vez. Él tuvo que mantenerse firme, firme a la sombra del templo de Artemisa, en una cultura inundada de filosofía y placeres. Todos nosotros debemos mantenernos con esa misma valentía hoy. Se ve, se escucha atrocidades. Yo nunca prendo la televisión para escuchar noticias. Nuestro Padre Celestial ha puesto a tu alrededor personas a quienes Él quiere algún día llamar y traer a su
familia. ¿Y sabe qué? Ojo, que está usando tu ejemplo para ayudar a guiarlos cuando llegue su momento. Entonces ahí nace una pregunta. ¿Le estamos nosotros facilitando, tú le estás facilitando a nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, llamarlos gracias a nuestro ejemplo? Respuestas ahí quedan en cada uno de nuestros pensamientos. Tenemos que mantener el orden dentro del campamento también. Un ejército dividido no puede ganar jamás. El hermano Pablo instruye al joven Timoteo, a este predicador joven, sobre cómo manejar asuntos delicados de la asamblea, corregir el pecado, cuidar a las viudas, a interactuar con los ancianos, incluso los rompimientos de la unidad aparentemente menores que pueden amenazar la misión si se ignoran. El hermano Pablo dijo, no hagan nada por, por parcialidad. En una sociedad dividida como la que fue Éfeso, Pablo sabía que si la división se infiltraba en la asamblea, la iba a corromper desde adentro. Lo mismo aplica hoy, lo mismo aplica hoy. Los chismógrafos y los insultos sin resolver deben tocarse con inmensa sabiduría para salvaguardar la unidad. Eres parte del grupo espiritual del Creador Yahweh. La forma en que gestionas los conflictos, recibes corrección y mantienes el orden que afecta a toda la unidad. Cada palabra o acción fortalece o nos debilita. Hagamos nuestra parte para preservar el orden en nuestras vidas como en nuestra congregación. El orden divino también se manifiesta en nuestra apariencia, al igual que ese uniforme que tiene ese soldado. Piensa siempre que tú estás en un ejército, Yahweh de los ejércitos, tú eres un soldado. Nuestra apariencia entonces debe reflejar unidad y disciplina, obediencia. Imaginémonos a un soldado que altera el uniforme para destacarse. Su pequeña rebelión va a socavar a toda la fuerza. De la misma manera, nuestra apariencia debe reflejar los modelos de nuestro Padre Celestial. Las buenas obras se hacen evidentes de antemano y aunque sean de otra manera, no es posible mantenerlas ocultas, nos dice Timoteo en la carta primera, capítulo 5. En el antiguo Israel, los sacerdotes tenían un código. ¿De qué? De vestimenta. Y el pueblo se preparaba antes de presentarse ante el Creador Yahweh. Todo eso está escrito. El cuidado externo demostraba reverencia interna. Esto se aplica a nuestro aseo, a nuestra higiene, a nuestra vestimenta. También incluye cómo mostramos respeto a los demás. Esto aplica sin importar su edad. ¿Qué le dijo el hermano Pablo al joven predicador Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud. Padres, enseñen
a sus hijos a dirigirse respetuosamente ante los adultos ya no existe. Este pequeño hábito ayuda a mantener un ambiente respetuoso, no solamente en la asamblea, sino en cualquier escenario donde nos encontremos. Y es lo que necesitamos hoy, hoy, hoy que vivimos, hoy en la actualidad, porque ha disminuido y que es muy lamentable. Así como el joven Timoteo, este predicador, cuidó el tono espiritual en Éfeso, nosotros también debemos cuidar el nuestro. Sepamos cuándo huir y cuándo luchar. ¿Qué nos dice la primera carta de Timoteo, el capítulo 6? Allí contiene una instrucción de Pablo, del hermano Pablo. Huye de estas cosas, la ambición egoísta, el orgullo y el amor, el dinero, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Sabemos que huir no es cobardía, significa elegir sabiamente nuestras batallas. Debemos aprender a cancelar las suscripciones que muchas de las veces agotan nuestro presupuesto. Eliminemos la aplicación que permanentemente nos está mostrando muy sutilmente mis debilidades, tus debilidades, nuestras debilidades. Cambia de rutina que te quita tiempo para la oración y el estudio bíblico. Pero cuando la verdad está bajo fuego, hay que luchar. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces debemos aprender a huir cuando sea necesario y a luchar cuando sea necesario. El joven Timoteo tuvo que huir de las pasiones juveniles y las discusiones vacías, porque estas cosas eran distracciones espirituales que le quitaban la fuerza necesaria para las verdaderas batallas. Existen órdenes de marcha. Hagamos del mensaje del 1 de Timoteo nuestro manual, ese manual de instrucción, es campo para hoy. Describe las órdenes, las armas, los objetivos y responsabilidades como un soldado del Mashiach. Las batallas que enfrentamos son muy reales, ocurren en nuestros hogares, en el trabajo y bueno, y también pensamientos privados. Lo que está en juego es eterno. Sin embargo, la estrategia militar, espiritual del hermano Pablo siguen vigentes. Instruyámonos en la sana doctrina, oremos estratégicamente, sometámonos al gobierno del Creador, seamos líderes espirituales en su hogar, en su hogar y en los escenarios donde frecuentemos. Protejamos la unidad de la asamblea de aquellos enemigos hostiles, infiltrados, que solamente piensan demoler, destruir lo construido con la mentira, con el engaño, queriendo sacar de tono la armonía, la unidad y frenando el amor incondicional que existe en todas las asambleas del mundo. Por eso
no dejemos de orar con valentía y perseverancia, en especial por todos los que están en autoridad. Ojo, por todos los que están en autoridad, manteniendo así el orden en el campamento, o sea, la asamblea. Recordemos cuándo retirarnos y cuándo luchar con todas nuestras fuerzas. Pero jamás, jamás vayas a abandonar tu lucha. Timoteo aprendió estas lecciones de joven consignado en Éfeso, uno de los puestos de avanzadas espirituales más difíciles de esa época. Recordemos, el mensaje del hermano Pablo fue claro: vayan a la guerra, no que la vayas a abandonar, vayan a la guerra. Ahora el Creador, nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso Yahweh, hablando a través de las palabras del hermano Pablo, nos dice que hagamos lo mismo. Podemos vencer al enemigo, a la sociedad y a nosotros mismos. No lo dudes. Hoy, mañana, pasado, no es momento de dejarnos llevar de sutiles palabras. Peor descuidarnos un solo momento de aquellos inspirados de maldades y de destrucción, porque muchos comenzaron con gran celo solo para dejarse ser después derribados por el engaño, por la estrategia favorita del acusador. Esta no puede ser tu historia, mi historia, nuestra historia. Peleemos la buena milicia, como lo hizo este joven predicador Timoteo. La batalla es ahora y nuestras órdenes son claras. Tomémoslas en serio, mantengamos nuestra posición portando ese uniforme sin dejarlo que se mancille por el miedo o temor a morir en combate. Recuerda, recuerda que hay mucha gente a tu lado, pero no todos están de tu lado. Que Yahweh, que Yahweh los bendiga grandemente, querida familia yahwista, a cada uno de ustedes y a sus seres queridos. Amén y amén, hermanos. Gracias por escuchar.